Ok. Sí, hermanos, perdón, no sé si se habrá grabado lo otro, voy a buscarlo al rato, pero creo que fue un problema aquí de mi internet. Perdón, hermanos, decíamos, no sé si alcanzaron a escuchar esta parte, en la lección número 5 se revisan los 4 principales elementos de la educación clásica y se hace a través de 4 preguntas, hermanos. Y aquí es donde me gustaría que participáramos el día de hoy. Estas 4 preguntas tienen que ver con el qué, el dónde y el por qué. ¿Sí? No sé, alguno de ustedes que quiera participar en esta noche respecto a cómo pudiéramos responder a cada una de estas preguntas. En primera instancia, la pregunta de el quién. Eh, ¿Quién? Esa es una pregunta vital que debemos de formular para entender eh, lo que es la educación clásica, ¿no? Entonces, ¿quién que ya haya estudiado la lección 5 puede participar el día de hoy con respecto a la respuesta que Perrin en la lección nos ofrece en cuanto al quién? ¿Quién es el estudiante? Eso es algo importante para lo que es la educación clásica. Y nada más cito las palabras de un autor que mencionaba que nuestra pedagogía fluye de nuestra antropología, ¿no? Javier y Becky, hermanos, ¿están saludando o pidiendo participar? Pidiendo la palabra, hermano. Muy bien, hermano. Adelante, hermana. Bueno, hermano, pues en mis palabras, yo diría, son personitas creadas a la imagen de Dios, son seres, bueno, lo menciona el hermano en la lección, son seres creados a la imagen de Dios, y pues prácticamente eso es el quién, debemos tratarlos como seres a los que Dios ama, de los que Dios se preocupa, de los que Dios quiere que crezcan, porque como estamos creados para crecer, para desarrollarnos, para aprender, pues eso es lo que yo diría respecto a la lección 5, y no son, bueno, hacía un comparativo entre la educación clásica y la educación moderna, cómo lo ve la educación moderna, que es como lo menciona la evolución, somos animales superiores. Entonces, si vemos a los niños como animales superiores, solamente necesitamos entrenarlos como se entrena cualquier otro animal. Entonces, si vemos a los estudiantes como seres individuales creados a la imagen de Dios, pues, buscamos el desarrollo de sus almas, no solamente el entrenamiento, sino el lograr que cumplan el propósito por el cual Dios los creó, por el cual Dios los diseñó tal cual los hizo. Eso fue lo que a mí me quedó. Muy bien, hermana. ¿Alguien más quiere participar algo respecto al quién, lo que hayan podido captar? Pues solo creo que, bueno, tal vez más claramente sé quién es, pues precisamente el hombre, ¿no? Porque, digo, anteriormente a esta lección utiliza unos distintivos que hacen capaz al hombre para poder ser quien lleva a la práctica, ¿no? El intelecto, la razón, y pues eso nos hace capaces o el propósito, pues, de la educación. Sí. Sí, hermanos. Es decir, la educación clásica parte desde la perspectiva de entender quién es el ser humano, ¿no? O sea, quiénes son nuestros niños, qué son nuestros niños. Son criaturas hechas a imagen de Dios, ¿no? Y eso, cuando decimos eso, realmente hay una gran profundidad en esa expresión, ¿no? El hecho de que somos hechos a imagen de Dios implica muchísimas cosas, hermanos, ¿no? Hay toda una teología que podemos escudriñar al respecto, ¿no? Pero de una manera muy práctica, esto significa que no solamente somos cuerpo, pero también somos alma,
Y por alma entendemos que en el alma radica el asiento de nuestro intelecto, de nuestro pensamiento, de nuestros afectos, ¿no? Lo que los hebreos conocían o llamaban como el corazón, ¿no? Entonces, tenemos que ocuparnos de entender a quién estamos instruyendo, quiénes son las que a quienes el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿no? Y eso va a modificar de una manera sorprendente la pedagogía que nosotros vamos a buscar seguir, porque no solamente nos vamos a ocupar de preparar a nuestros hijos, como decía la hermana Becky, para lo que es el aspecto laboral, ¿no? Entendemos que Dios ha puesto en nuestras manos almas, almas que son eternas, ¿no? Que van a existir, digámoslo así, eternamente. En ese sentido, a la luz de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, hermanos. Entonces, escuchaba yo en otro curso que después vamos a llegar a ello, que aborda el escolé, ¿no? A una hermana trayendo un punto importante respecto al propósito. Entonces, ¿cómo es que se mueve el propósito de nuestra instrucción, de nuestra educación a la luz de esto? Bueno, nosotros entendemos que tenemos que preparar estas almas tanto para la eternidad como para su labor y su vocación o su función en esta vida, ¿no? Aquí en la tierra. Entonces eso amplía nuestro panorama y nuestro propósito en la instrucción que tenemos que proporcionar a nuestros hijos o a cualquier niño, niña, joven que se ponga en nuestras manos, ¿no, hermanos? Entonces, el quién es algo sumamente importante, ¿no? La educación utilitaria, digámoslo así, entiende que somos almas, que somos intelectos, que somos seres pensantes, pero a menudo se enfoca también solamente en ese aspecto, ¿no? Y nosotros vemos que entonces tenemos que abarcar toda una instrucción o una educación integral, ¿no? Un alma que tiene que aprender o comprender lo verdadero, lo bueno, lo bello, ¿no? Un alma que tiene que aprender que tiene una necesidad de su creador y de reconciliarse con él. Entonces, de hecho, es algo interesante que mencionaba Perrin también, hermanos. Es cierto que estamos en un estado caído y eso es algo que también tenemos que entender como cristianos, ¿no? Por eso es que también tenemos que trabajar en esos afectos de nuestros hijos, porque generalmente, ¿no? O más bien, siempre, por causa de nuestro estado caído, vamos a tender hacia aquello que es contrario a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, aquello que es contrario a los propósitos de nuestro Creador. Y de ahí la importancia de poder trabajar en cultivar esos afectos, enseñarles a amar aquello que debe ser amado, que es digno de ser amado. Entonces, por eso es que citaba al autor de este libro, Deseando el Reino. No recuerdo cómo es el título en inglés, pero también vamos a leer eventualmente ese libro, hermanos, en alguno de los cursos. Es un libro muy bueno, técnico en un sentido, de repente un poco pesado, pero realmente muy, muy bueno, hermanos, que nos va a ayudar a entender cómo es que debemos de comprender la antropología, ¿no? Bíblica, cristiana, qué es el hombre a la luz de la Biblia, ¿no? Y a la luz de ello poder desarrollar o tener un propósito bien claro en nuestras mentes y en nuestros corazones respecto a la educación que tenemos que proporcionarles a nuestros hijos. Y educación clásica, entonces, hermanos, parte de allí. Y sobre todo, bueno, educación clásica cristiana, vamos, parte de allí, ¿no? Entendiendo que nuestros hijos son seres hechos a imagen de Dios y, y por esa causa tenemos que ocuparnos no solamente de la instrucción de su intelecto, de su alma, los afectos y aún del cuerpo, hermanos. El entrenamiento del cuerpo, ¿no? Es parte importante, ¿no? El aspecto físico, también no podemos descuidarlo en cuanto a la instrucción de nuestros hijos, que a veces pudiéramos tender a eso también, hermanos, pensar que, bueno, mi labor es simplemente enfocarme en enseñarles conocimiento, ¿no? No, también tenemos que ayudarlos a entrenar su cuerpo, porque su cuerpo es parte de lo que ellos son como tal, como criaturas hechas a imagen de Dios, hermanos. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo más respecto a esta? Y si no, podemos pasar a la segunda pregunta, que es el qué. Pasemos al qué, hermanos. La segunda pregunta, como uno de los elementos principales de la educación clásica, es el qué. Si ya tenemos quién es el estudiante, ahora entonces, ¿qué debemos
enseñar a ese estudiante? ¿Quién puede compartir respecto a esta segunda pregunta, hermanos? ¿Alguien levantó la mano? Perdón, es que puse otra pantalla ahorita mientras... ¿Nadie? Aquí tengo un poco del bosquejo de esta sección de la lección 5. ¿Qué enseñamos a los seres humanos, hermanos? Bueno, queremos que los seres humanos adquieran la plena capacitación y madurez de sus capacidades que los hacen ser humanos, ¿no? Pensar, construir, crear, medir, cantar. Y es ahí donde entran las artes liberales. Hermano Jorge, adelante, hermano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, hermano. Adelante, hermano. No sé si quería participar hablando un poco del qué deberíamos enseñar a nuestros hijos a la luz de que ellos son criaturas hechas a imagen de Dios. Pues algo que menciona Perry es que debemos de enseñarlos a pensar, a construir, a crear, y no me acuerdo qué otra cosa. Sí, Digo, eso exactamente. Digo, entre uno de los puntos, ¿no? sí, hermanos, ahí es donde entran las 7 artes liberales, ¿no? La importancia de las 7 artes liberales en el cumplimiento de este propósito. Si nuestros hijos son criaturas hechas a imagen de Dios y tenemos que ocuparnos de formar en ellos sus almas de una manera integral, es decir, no solamente nos ocupamos del aspecto intelectual, pero también emocional, afectivo, todas estas áreas, las 7 artes liberales, entonces ahí es donde se vuelven sumamente útiles, ¿no? Porque estas son llamadas artes, si alguien lo recuerda. ¿Por qué son llamadas artes? Porque nos dan la capacidad de ser hacedores, digámoslo así, de ser creadores en un sentido, ¿no? Porque nos dan las herramientas para este propósito, lo que es el uso del trivium y el quadrivium, lo que tiene que ver con el lenguaje, la matemática, todos estos Lógica. aspectos. Sí, la lógica, sí, entra dentro del lenguaje, gramática, lógica, retórica, ¿no? Que nos dan la capacidad para poder ser hacedores en un sentido muy real, práctico y objetivo, ¿no? Por eso es que, ¿qué debemos enseñar a los seres humanos? Pues debemos enseñarlos a pensar, a expresarse, ¿no? Debemos enseñarlos a hacer lo que es propio del ser humano, es decir, una criatura de las que Dios ha formado, pero que no son los seres humanos, no es capaz de razonar, no es capaz de pensar, no es capaz de, al menos no en el sentido en el que nosotros los seres humanos lo hacemos, de medir, de cuantificar, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos hace seres humanos como tal, nos distingue del resto de las criaturas en ese aspecto, ¿no? Entonces, las artes liberales son esas herramientas como propone también Dorothy Sayers en su ensayo, que también por ahí estuvimos leyendo, que nos ayudan realmente, nos capacitan para desarrollar todos estos aspectos, ¿no? que nos distinguen del resto de las criaturas, hermanos. Entonces, ¿qué debemos enseñar a los seres humanos? Todo ese tipo de aspectos, ¿no? Las 7 artes liberales nos ayudan en ello y los grandes libros también, ¿no? Tenemos que enseñarles en ese aspecto a desarrollar lo que los distingue como seres humanos. Sí. Y no sé, ¿alguien más quiere abundar un poco en ese aspecto, hermanos? ¿O podemos pasar ya a la siguiente pregunta? Solo me hizo recordar, el otro día, camino a la iglesia, iba con mi hijo, el que acaba de pasar ahorita. Íbamos hablando acerca de las lecturas que ha tenido de los libros del Señor de los Anillos, y justamente creo que aquí hubo, o vino a mi mente una aplicación que en ese momento, sin pensarlo, pero buscamos discernir qué valores y virtudes
se mostraban en la lectura, así como de igual manera pues podríamos ver similitudes en la historia de la redención con la historia que sucede por ejemplo, en ese libro. Y, y pensando en esto, en qué debemos de enseñar, digo, sería la aplicación, ¿no? O ahí encontraríamos una aplicación. A nosotros demostrarles a nuestros hijos las virtudes, ¿no? Las cosas que parecen ante los ojos del hombre pueden pasar desapercibidas. ¿Qué cosas se demuestran, ¿no? En esas literaturas? Y uno de esos ejemplos fue eso, ¿no? La virtud que demostraban, la sensatez que algunos personajes demostraban, y pues son virtudes que también pues van a traer a en nuestra cosmovisión bíblica, pues virtudes, ¿no? Sí, sí, exactamente, hermanos. Digo, en los grandes libros es donde vamos a encontrar precisamente todos esos elementos. Hermano Paco. Sí, yo ahí añadiendo, creo que ahora que estamos tocando o vamos a tocar un poco de la teología natural, yo lo enlazo muchísimo con esta parte porque, déjenme poner, perdón, las ideas en orden. Pues estamos viendo cómo todos los seres humanos, independientemente del estado caído, en mayor o menor medida, pues conservan, bueno, no en mayor medida, sino todos conservamos la imagen de Dios en nosotros. Y entonces cuando hablamos de los grandes libros, son esos libros en los cuales vamos a decirlo así, la sabiduría común de la humanidad que comparte la imagen de Dios ha valorado en estos libros que tratan de una manera magistral temas que tienden a ser trascendentes, de manera que las diferentes generaciones encuentran valor en ellos. Entonces, es a la luz de lo que hemos estado escuchando, por ejemplo, en la teología natural, podríamos encontrar en estos libros cosas valiosas y las podemos rescatar y obviamente filtrar a la luz de la revelación especial que tenemos y que no está distorsionada. Podemos filtrar y quedarnos solamente con lo bueno, que sabemos que al venir de mentes brillantes como las que Dios ha creado, independientemente de que hayan sido salvos o no, y que has pasado por ese choque o ese refinamiento de las ideas en los debates más de mayor nivel en las diferentes épocas, pues tenemos algo que es valioso y pues tendríamos nosotros a no ver quizás tanto ese valor que pueden tener y cómo van a alimentar la discusión con esa visión que nos está dando el trivium y el quadrivium para el análisis de nuestra cosmovisión, pero aparte metiendo estas ideas valiosas que han aportado mentes brillantes, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se hace esa interacción entre esos dos componentes, ¿no? Los grandes libros y el trivium y quadrivium. Sí, hermano. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ahí es donde la herramienta, es decir, el trivium les da las herramientas o nos da las herramientas para poder dialogar con la gran tradición, con la literatura, con el propósito de conocer y extraer todo aquello que es verdadero, todo aquello que es bueno, todo aquello que es bello, y de esa manera ser conducidos en última instancia, pues, aquel que es la fuente de todo lo verdadero, todo lo bueno y todo lo bello, aquel que es la verdad en sí mismo, la bondad en sí mismo, la belleza en sí mismo, que es nuestro creador, nuestro Dios, ¿no? O sea, al final, ese es el camino, hermanos. Hacia allá tenemos que conducirnos nosotros y conducir a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, por eso es que estas herramientas son tan importantes, porque nos capacitan y capacitan a nuestros hijos para poder tener acceso a todo ello, ¿no? Es como se va vinculando de una manera preciosa ya
todo esto que estamos estudiando y que poco a poco se va haciendo más claro, como lo expresaban al principio, ¿no? Varios de ustedes, se va haciendo como que más claro y poco a poco vamos a ir viendo también, hermanos, que no es tan complejo como parece en un sentido. El asunto es ir paso a paso, poniendo ladrillo tras ladrillo, ¿no? Y se va a ir modelando paulatinamente lo que es todo esta filosofía de educación, ¿no? Para que podamos como papás entender cómo aplicarlo ya en la vida práctica. Ponía el ejemplo del hermano Carlos y creo que eso es importante, hermanos, que también podamos ir dando algunas ilustraciones. Aquí quizá la hermana Aida pueda ayudarnos, que también implementando cada vez más algunas cosas con sus pequeños, pero es ahí donde también cobra importancia la pedagogía que estamos queriendo aprender. Aún no hemos hablado o no hemos estudiado mucho pedagogía. Las próximas lecciones, hermanos, ya no recuerdo ahorita exactamente cuál, pero de las últimas 9, 10, 11, 12, se va a hablar un poco de la pedagogía, lo que es el escolé, se va a ampliar un poquito más el escolé, la importancia de la repetición como la madre de la memoria, pero es ahí donde todo esto nos ayuda precisamente para alcanzar esos objetivos, ¿no? El escolé nos va a ayudar a no solamente leerles a nuestros hijos y que ellos lean, ¿no? Sentarnos a digerir, a discernir lo que estamos leyendo para, como lo hizo el hermano Carlos, de ahí tratar de extraer esas cosas que son verdaderas, esas cosas que son buenas, esas cosas que son bellas, ¿no? Y que nos ayudan precisamente a dialogar. Ahí es donde ya comienza el diálogo. Es decir, no vamos a esperar a que nuestros hijos hayan pasado las 3 etapas del trivium en un sentido, porque las 3 etapas del trivium las van a estar viviendo constantemente, es cierto. En cierta edad es más marcada la lógica, en cierta edad la gramática, la gramática, en cierta edad la lógica, en otra edad la retórica, pero junto con ellos, aún desde chiquitos, podemos ir nosotros ayudándoles, tomarlos de la mano e ir enseñándoles y aprendiendo nosotros, hermanos, porque la realidad es que nosotros también aprendemos en todo este proceso, ¿no? A apreciar aquello que es verdadero dentro de una lectura que estamos compartiendo con nuestros hijos, ¿no? Y no solo de las escrituras, sino de estas obras que son clásicas, ¿no? Decía el hermano Carlos, ponía como ejemplo El Señor de los Anillos, es cierto, ahí hay algunas cosas interesantes de donde podemos ver ciertos principios, incluso algunos de ellos nos llevan al Evangelio mismo, a la obra de Cristo, a nuestra condición caída, nuestra necesidad de redención, de salvación, etcétera, hermanos. Y esto es algo que vamos descubriendo a la par con nuestros hijos, digo, que vamos ahí en ese progreso, ¿no? Que vamos paso a paso contemplando esta clase de aspectos que son importantes. Se me viene a la mente una ilustración que me compartía una hermana, precisamente El Señor de los Anillos, hermanos. Cómo es que junto con sus hijos pudo maravillarse y ella hizo esta como aplicación, ¿no? Con el famoso personaje Gollum. Cómo es que esta criatura cae en un estado de miseria, ¿no? Atrapado, ¿no? Por, por lo que es el hambre de poder, ¿no? La codicia, ¿no? Y cómo no toleraba, en alguna parte de la obra se dice que no toleraba volver su mirada hacia arriba. Siempre veía hacia abajo y buscaba la oscuridad, ¿no? Entonces ahí podemos comenzar a ver elementos de la condición más miserable en la que un ser humano puede estar y por medio de ello enseñarle a nuestros hijos, esta es la condición en la que estamos a causa del pecado, a causa de la caída, pero en Cristo podemos volver nuestra mirada hacia arriba, porque por medio de Cristo podemos realmente reconciliarnos con aquel que es la fuente de todo bien, aquel que es el bien en sí mismo, nuestro Creador, nuestro Dios. Entonces, en Cristo tenemos esperanza. Ese tipo de aspectos, hermanos, y muchos más, que estoy seguro que cada uno de ustedes, hermanos, conforme vayamos avanzando en esta preciosa aventura con nuestros pequeños y aún los que no tienen hijos, simplemente involucrándonos y sumergiéndonos en lo que tiene que ver con la educación clásica, podremos ir disfrutando de todo esto, hermanos. Podremos ir contemplando cada vez cosas hermosas en las diferentes obras que podamos escudriñar, leer, ¿no? Que nos van a guiar y nos van a conducir
a contemplar en última instancia a nuestro Creador, hermanos, ¿no? Si estamos buscando lo verdadero, lo bueno, lo bello, esto nos va a llevar tarde o temprano a nuestro Creador, o a cada momento a nuestro Creador. Hermana Ida, adelante, hermana. Hola a todos. Hola, hermana. Bueno, ya, Irene ya les dio las buenas noches a todos. Hermanos, pues para reforzar un poquito, hermano, lo que comentas acerca de la parte de la pedagogía y para animar a los hermanos que ahorita están estudiando y tal vez todavía no encuentran como algo práctico, pues vamos avanzando y vamos a ir hacia allá. En el esquema que maneja en esta lección, donde aparecen estas 4 preguntas y nuestra pregunta que estamos ahorita discutiendo acerca del qué enseño, como habíamos platicado la sesión pasada, el currículum no es lo que compro, ¿no? Es el camino que sigo para que mi estudiante pues pueda llegar hacia una meta, ¿no? Entonces, la pedagogía para mí en este sentido es el cómo yo puedo llevar a mi estudiante hacia ese fin, a ese gran fin que quiero. Y a medida en que avancemos en nuestro estudio, pues la pedagogía nos va a dar ya algo más práctico que tocar con nuestros pequeños, con nuestros estudiantes, y vamos a encontrar mucha sabiduría y creo que bastantes diferencias a la pedagogía progresista o moderna, que incluso creo que van a tocar muchas de nuestras prácticas personales de estudio y de vida. Entonces, creo que la pedagogía es como una pieza fundamental de llevar a nuestros estudiantes hacia la sabiduría. Quería nada más animar, está dentro ya de nuestro esquema, lo podemos ya visualizar aquí en estas preguntas, pero bueno, animarnos a seguir estudiando, porque todavía no estamos en las cuestiones más prácticas, ¿no? Nada más, hermano, muchas gracias. Sí, hermana, muchas gracias por ese aporte. Y sí, hermanos, cobren ánimo. Realmente estamos en los fundamentos, pero poco a poco esto se va a ir haciendo cada vez más claro y práctico. Y nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene el estudiar todo esto, hermanos. También compartía con una hermana el lunes. Y si no estudiamos estos fundamentos, hermanos, realmente nos vamos a mantener en una especie de, en varios aspectos meramente superficiales, ¿no? Y vamos a estar dando bandazos, ¿no? Haciendo las cosas simplemente porque nos dicen que así debe de ser, pero sin lograr entender realmente el porqué, ¿no? El fundamento de las cosas. Entonces, esta hermana me compartía, pues, que conoce algunos grupos y no logran profundizar, no logran ir más allá. ¿Por qué? Pues porque no tenemos o no nos tomamos un tiempo para poder escarbar y poner cimientos adecuados, ¿no? Y tener claridad respecto a lo que estamos haciendo, pero sí, llegando a la pedagogía vamos a tener más claro del qué. Espero que con estos comentarios que es el hermano Carlos, lo que acabo de compartir, la hermana Ida, hermanos, para los demás pueda ir siendo como que, es más claro y no nos abrumemos porque como lo dijo la hermana, precisamente hay sabiduría, es decir, hay mucha sabiduría que todavía vamos a seguir adquiriendo y que debemos seguir absorbiendo, hermanos, pero realmente no estamos solos. Digo, esa es una de las ventajotas de la educación clásica, hermanos, que es un modelo que ha sido probado por muchísimos años. Entonces, no estamos nosotros tratando de descubrir el hilo negro. La realidad es que ya hay un camino, simplemente estamos tratando de armar las piezas, es cierto, como lo dijo Perrin, se perdió por causa de la maldad, del pecado, tenemos que llamarlo así, ¿no? Las ideas progresistas que pecaminosas, pero bueno, ahora estamos simplemente retrocediendo un poco y tomando lo que en algún momento se había obscurecido, ¿no? Y cada vez está siendo más claro y la ventaja que tenemos es que ya hay un grupo de hermanos como estos de Classical U que tienen más de 40 años, que comenzaron a retomar todas estas cuestiones y pues ahorita vamos detrás de ellos en la brecha que han abierto, hermanos. Así que no nos desesperemos, realmente hay mucho que se nos va a enseñar y que es sumamente práctico y se nos va a hacer más claro cómo entonces podemos aplicar. Sí nos va a corregir bastante en varias prácticas, ¿no? Pero eso es bastante bueno, hermanos. Y precisamente la tercera pregunta es,
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya vimos quién? Nuestros hijos son seres humanos hechos a imagen de Dios. ¿Qué? Bueno, tenemos que ocuparnos de instruir sus almas, no solo entendiendo su intelecto, ocuparnos de ellos de manera integral como seres humanos hechos a imagen de Dios por medio de las artes liberales, los grandes libros, la pedagogía clásica. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé si alguien ya estudió esta pregunta y quiere compartirnos un poco respecto a ello. Hermano Javier y hermana Paloma. Sí, hermanos. Bueno, creo que esta parte a mí me gustó mucho porque hace el énfasis sobre la comunidad. Realmente, pues, la paideia o como lo llaman, la virtud o la bondad o donde podemos cultivar nuestras almas, donde podemos, pues, adquirir sabiduría y mostrar, pues, lo que hemos aprendido, pues, finalmente es en la comunidad, ¿no? Como, pues, como también sabemos, pues, y lo menciona aquí, eh, pues debe ser como una comunidad que crezca en amor, que, pues que me gustó mucho esa frase que menciona de C.S. Lewis, donde dice que, pues, si enseñamos lógica muy bien, eh, sin amor, pues lo único que vamos, o sea, estamos en el peligro de solamente estar como creando, pues, como demonios inteligentes o muy listos, ¿no? Entonces, realmente, pues creo que el enfoque aquí es de realmente hacerlo en una comunidad que esté creciendo en amor, eh, para que pues realmente tenga pues tenga la gloria el Señor, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, pues esa fue la parte que yo me quedé. Sí, hermanos. Me gustó cómo cita 1 Corintios 13, ¿no? Perrin. Y digo, esto es lo que pone el equilibrio, hermanos. Realmente, a veces me temo que a causa del desconocimiento que hay respecto a lo que es la educación clásica, las personas pudieran llegar a pensar que se trata de algo, pues no sé, como muy intelectual, y lo es, ¿no? Realmente el intelecto es sumamente importante, pero esto es el equilibrio, hermanos. Se trata no solamente de preparar a nuestros hijos, de instruirlos, de enseñarlos en cuanto a las grandes obras, ¿no? Se trata también de cultivar en ellos el amor. Hermana Becky, ¿quiere compartirnos algo? Sí, hermano, a mí me gustó mucho una frase que dijo el doctor Perrin, una comunidad vibrante. Se me hizo muy bonita, una comunidad lleno de amor, una comunidad, en donde hay amistad, en donde hay, apoyo. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque, bueno, él también lo menciona, la iglesia es una comunidad en donde podemos crecer y donde pueden crecer nuestros niños y como ahorita estamos nosotros haciendo una comunidad en donde aprendemos unos de otros, donde se puede sentir el amor, pues gracias a Dios le doy por nuestra iglesia y por esta iniciativa, hermanos, porque pues va a ser de bendición no solo para nuestros hijos, sino también para nosotros mismos. Sí, hermanos, exactamente. Y ese es el punto, ¿no? Ahí es donde iba la iglesia. Es un factor importante, hermanos. Por la gracia del Señor, todos los que estamos aquí estamos dentro de alguna de las iglesias locales y en cada una de esas iglesias locales donde podemos desarrollar este aspecto junto con nuestros hijos. Nuestros hijos ahí aprenden a convivir, a compartir, a amar a su prójimo. Aprendemos todos, ¿no? O sea, no solo nuestros hijos, nosotros, ¿no? Digo, por algo el contexto de las Sagradas Escrituras, siempre las exhortaciones son en el contexto de la iglesia, ¿no? Porque es ahí donde realmente somos forjados, nuestro carácter es madurado, aprendemos a tolerarnos, a soportarnos, a amarnos, a sobrellevarnos, a exhortarnos, ¿no? A animarnos.
amonestarnos. Entonces, es bien importante este aspecto, hermanos, y por eso 1 Corintios 13 para mí fue algo clave cuando lo aplica Perrin, que dice, si hablara todas las lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, nada soy, ¿no? Y él dice, si hablara latín, griego, hebreo, pero no tengo amor, nada soy, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, hermano Paco. Sí, perdón, justo fíjate que algo que no quería que se me pasara y creo que tiene que ver en algunos podcasts y cierta información que nos ha tocado ver, creo que hay una crítica cruzada entre ciertos movimientos de educación clásica y algunos otros movimientos, por ejemplo, de Charlotte Mason, que ya tienen también cierta carrera y como que hay una crítica cruzada entre ambos, ¿no? O sea, algunos como muy puristas diciendo que Charlotte Mason no es clásico y Charlotte Mason, pues, esos movimientos como refiriéndose a la educación clásica, como mucho creo yo tomando de lo que pasó cuando empezó el movimiento y los critican así como si son de los del movimiento de estos de Doug Wilson y todos ellos que son como muy no sé qué y como que creo que describen un poco lo que Perrin describe como el principio del movimiento. Entonces creo que como que sí es genuino eso, pero a mí lo que me gusta es que justo ahora de hecho, creo que es la misma lección 8, no sé si la 9 Sí. incluso por ahí, en donde empiezan a hablar de los movimientos diferentes en la historia de la educación clásica, e incluyen muchos que para algunos quizás dirían, oye, es que eso no es clásico y todo, pero a mí me gustó justamente que el doctor Perry no hace eso, sino que los incluye como un enfoque y como una opción válida de cómo están aplicando principios clásicos y quizás con cierto énfasis y quizás diferente. Y eso también me ayuda a entender, y lo platicábamos en alguna ocasión, cómo no es como tan rígido por un lado, y por otro Ajá. lado también está abierto, en el caso de nosotros, en nuestro contexto, en México, español y otra cultura, también va a tener muchos matices y no tiene que ser un copy-paste de nada, simplemente hay directrices, hay principios, hay pedagogía, hay cosas y todo eso se abraza, se aplica y pues termina saliendo algo muy particular de la comunidad que estamos formando aquí, ¿no? Localmente. Sí, sí, exacto, hermanos. Digo, para contextualizar un poco lo que dice el hermano Paco, hace referencia a lo que ya habíamos estudiado, tal vez lo recuerden, tal vez no, pero donde menciona Perrin que esto de la educación clásica tiene alrededor de un poco más de 40 años que se recuperó, se comenzó a recuperar en los Estados Unidos de Norteamérica, y él reconoce que se cometieron errores, ¿cierto, hermanos? Eh, no errores, creo yo que ha sido el proceso de evolución, de desarrollo, de entendimiento, ¿no? Necesario, ¿no? Que al principio se hacía un énfasis muy marcado en la verdad, simplemente, ¿no? La verdad, la verdad, la verdad. Pero pasado un tiempo se dieron cuenta al darse de frente contra un muro que la verdad sin amor de nada sirve, ¿no? Entonces vieron la importancia y comenzaron a, a traer lo que es el amor, la bondad, la importancia, y hoy en día no solo el amor, la verdad, la belleza, ¿no? Lo bello. Entonces, sí, sí, más adelante vamos a estudiar eso, hermanos. Sí hay una especie de, no sé cuántos de aquí, de los que están aquí ya conocen algo de Charlotte Mason, lo van a llegar a conocer si no lo han conocido. Una mujer que realmente desarrolló lo que es la educación clásica, pero eventualmente, como se hacía un énfasis en la verdad, pues se consideraba que lo que hacía Charlotte Mason no era educación clásica, aunque en realidad sí lo es, hermanos. Y hay mucho que podemos absorber y aprender de algunos libros que ella escribió, hermanos, y que en su momento vamos a conocer también, van a ir recomendando en las diferentes lecciones materiales de esta persona, y que creo que pueden ser de mucha ayuda a nuestra escuela en casa, ¿no? Para formar nuestro currículum, nuestro curso de estudios, hermanos. Pero sí, entonces, ¿en qué contexto? Comunidad, paideia, ¿no? ¿Cómo se va a forjar eso? Bueno, diferentes formas. La lección 8 es algo de lo que abunda. No lo vamos a tocar todo así paso por paso en la lección 8, pero simplemente estamos tratando de dar generalidades aquí para
afirmar lo que estamos estudiando. En la lección 8 se profundiza, hay varios contextos en los que se hace comunidad, se hace paideia. Este es uno de ellos. El hecho de que estemos aquí reunidos ahorita en estos momentos es parte de esos esfuerzos, ¿no? Otro contexto, como lo dijo la hermana Becky, es en la iglesia, dentro de nuestras iglesias locales, se forja esa paideia, ¿no? Lo que se hace en Guadalajara, hermanos, que en Guadalajara se trata de juntar una vez al mes todos los padres de familia con sus familias, bueno, todas las familias, mejor dicho, que hacen escuela en casa, se reúnen en un parque, tienen un tiempo ahí de convivio, de comunión, de coinonía, ¿no? Se da una breve enseñanza respecto a la crianza. Eso es también un contexto en el que se forja la paideia, se lleva a cabo. ¿Qué otras formas? Bueno, conforme ustedes y yo vayamos entendiendo esto, podremos ir viendo oportunidades de formar ciertas comunidades, tal vez para reunirnos, no solamente a tener comunión, sino para de manera intencional estudiar algún libro juntos con nuestros hijos, dialogar, platicar, etcétera, hermanos. Eso es algo que creo yo se está poniendo apenas el terreno, y en un futuro cada uno de ustedes, aquellos que están en México, los que están en Querétaro, los que están en Saltillo, aquí en Guadalajara, podremos ir entendiendo o encontrando formas en las que podremos ir generando este contexto que es tan importante, hermanos, y que forma parte integral de la educación clásica, hermanos, ¿no? La última pregunta, hermanos, para concluir el día de hoy con nuestra sesión. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vimos el qué, el quién, el qué, dónde y el por qué. Es la última pregunta que se aborda, ¿no? Como los elementos principales. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué educación clásica, hermanos? ¿Quién puede aportar algo que venga a su mente respecto a esta última pregunta? La lección 7, hermanos, profundiza esta pregunta, la desarrolla de una manera más amplia. Y hay 8 razones que Perrin da del por qué en esa lección, la lección número 7. Déjenme buscarla por aquí, porque creo que puede ser También están importante. aquí dadas, hermano, no sé si sean las mismas. No ¿Dónde, he hermano? llegado a las 7, pero en el documento de la lección 5 hay 7 puntos que menciona. Cultivar las almas de los seres humanos. Ujú. No hay una fórmula fácil. Esto requiere una comunidad. Buscamos la sabiduría, la virtud y la elocuencia. Tenemos que pensar con este fin. Buscamos una mente liberada que sea capaz de aprender cualquier nueva disciplina o vocación. Proporciona una capacidad liberada para aprender cualquier cosa que se le ponga por delante. Una educación clásica termina con un ser humano lleno de gratitud para servir. Sí, sí, en esencia son algo de los puntos que menciona en la lección 7. Cuando lleguen a la lección 7, hermanos, la lección 7 va a ser un contraste entre la educación moderna y la educación clásica, y eso va a ayudar bastante, hermanos. Les va a ayudar, y a mí me ayudó bastante a ver el enorme contraste y cómo es que realmente lo que mencionábamos al principio, el entender que es un ser humano, quiénes son nuestros estudiantes, realmente nos lleva a objetivos bien distintos, ¿no? A propósitos completamente diferentes, hermanos. Entonces, por un lado, habla de la educación moderna como una educación centrada en el aspecto laboral. Ahora, ¿es malo, hermanos, pensar en el aspecto laboral en cuanto a la instrucción de nuestros hijos? No. El problema es que hacen de eso su prioridad, ¿no? Y no solamente el aspecto laboral, sino el económico. Lo que le interesa a la educación moderna en un sentido es, bueno, ¿cuánto vas a ganar, no? Eso es lo interesante para ellos, es lo más importante. Y no importa que a costa de eso dejen de desarrollar lo que tiene que ver con el ser humano como tal, hermanos. Entonces, cuando lleguen a esa lección, hermanos, aquellos que me comentaban al principio que van todavía un poco atrasados, va a ser bien importante cuando vean eso, pero solo quiero compartir las 8 razones que menciona Perrin en esta lección de por qué
educación clásica y tienen que ver con lo que acaba de mencionar el hermano Carlos, pero abunda un poquito más aquí en este punto, Perrin. Dice, ¿por qué la educación clásica? Bueno, en primer lugar, porque proporciona una teoría coherente del conocimiento, ¿sí? Es decir, educación clásica supone que los seres humanos han sido creados para poder comprender y aprender la verdad, la bondad y la belleza. Educación clásica va a enseñar a los niños, a los estudiantes, no digamos solo niños, a todo estudiante, porque nosotros estamos involucrados en eso, hermanos. Somos estudiantes en este momento ya de educación clásica, pero va a enseñarnos que la verdad es algo que puede realmente conocerse, ¿no? En contraste con el relativismo moderno, hermanos, que dicen que la verdad es relativa, ¿no? Nada es verdad, nada es mentira. Pero la verdad es algo que se puede conocer, y no solo conocer, sino disfrutarse, algo que podemos deleitar, en lo que podemos deleitarnos, ¿sí? Y educación clásica nos enseña que el mundo es una especie de, ¿cómo decirlo?, de red. Creo que era, no recuerdo, la palabra es web, no sé cómo se traduce, es red. Una red de verdades que se encuentran interconectadas todas ellas, ¿no? Y que conocer cualquier cosa que es verdadera es conocer un aspecto del carácter de nuestro Dios, quien es la verdad en sí mismo. Entonces, por eso, en primer lugar, dice Perrin, educación clásica. Segundo lugar, porque educación clásica cultiva lo que es propio del ser humano, ¿sí? Educación clásica es la mejor manera en la que conocemos, en la que podemos cultivar, o sí, se nos dan las herramientas para que podamos cultivar nuestras capacidades a fin de poder llegar a ser la versión más completa de nosotros mismos como seres humanos. Sí, entonces educación clásica busca realmente la edificación de seres humanos y no mera mano de obra, no simplemente trabajadores, sino criaturas hechas a imagen de Dios que son edificadas y capacitadas para desarrollar aquello para lo cual Dios los creó. Obviamente entendemos que no podremos ser lo que Dios quiere que seamos hasta que vayamos a Cristo, ¿no? Pero hablando del aspecto, digámoslo así, común, ¿no? Aún en la gracia común de nuestro Dios, realmente la educación clásica nos proporciona las herramientas para este propósito. Tercera razón, dice Perrin, desarrolla e imparte las capacidades o los poderes, ¿no?, que nos ayudan a ser hacedores, ¿sí? Y menciona un ejemplo en esa lección. Dice, por ejemplo, dice, los niños se sienten atraídos por las historias que incluyen magia. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros los seres humanos deseamos o queremos es contar con capacidades, ¿no? El poder para ser hacedores en un sentido muy real. Y las artes liberales, hermanos, aportan esas capacidades y esas herramientas, ¿no?, para que podamos comprender más profundamente este mundo, comprometernos con este mundo que nos rodea, conectarnos y aprender en este mundo que nos rodea, hermanos. Entonces, esa es una razón más. Cuarta razón, educación clásica cultiva un verdadero amor por la belleza. La belleza es real, ¿no? Y la belleza, la llama él, es el resplandor de la verdad. Así que conocer algo que es verdadero es conocer y contemplar algo que es bello, ¿no? Estas son las cosas que uno dice, no lo veía yo de esta manera, hermanos, pero así es. Y esto es lo importante de que estemos adquiriendo todos estos fundamentos, hermanos. Entonces, esa es otra razón más, hermanos, del por qué educación clásica va a cultivar un verdadero amor por la belleza. Y la belleza no es otra cosa sino el resplandor de la verdad, de lo que es verdadero. Otra razón más, no sé cuántas llevamos ya, 1, 2, 3, creo que 4. Quinta. ¿Por qué educación clásica? Porque la educación clásica desarrolla el carácter, ¿no? La virtud. Virtud, y si alguien recuerda, virtud viene del latín, vir, varón, que es una palabra que se empleaba en el latín genéricamente también para ser humano como tal, ¿no? Entonces desarrolla lo que es propio del ser humano también, es decir, aprendemos las virtudes que son importantes para nosotros como los seres humanos. En algún momento vamos a ver que clásicamente, tradicionalmente,
se creía que existían 7 virtudes. Las 4 virtudes que se adquieren en el aspecto natural y las 3 virtudes que se adquieren por medio de la obra del Evangelio en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 virtudes, hermanos? El amor, ¿no? Es una de ellas. Ahorita se me borraron las otras 2. Bueno, la tenemos de tarea, hermano. La cita Pablo en Corintios se me borró por completo. Pero bueno, son 7 virtudes, ¿no? Las 3 virtudes evangélicas y 4 virtudes naturales. Otra razón más, porque educación clásica forma líderes. Y por líderes entendamos realmente lo que es un líder, hermano. No es que estemos queriendo desarrollar hombres o líderes conforme al mundo, sino líderes reales, ¿no? Personas, fe, esperanza y amor, dice Paco. Gracias, hermano. Sí, se me barró por completo ese aspecto ahorita de mi mente. Son las 3 virtudes evangélicas, fe, esperanza y amor, que se obtienen solamente por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y por la gracia del Señor, cuando nos une a Cristo. Pero bueno, forma líderes, ¿no? Tener estas capacidades y el liderazgo entendiéndolo como la capacidad de servir a los demás, ¿no? Eso es el verdadero liderazgo, hermanos, la capacidad de poder servir a nuestro prójimo. Entonces, educación clásica busca forjar ese carácter que es necesario en líderes, ¿no? En personas, hombres y mujeres capaces y dispuestos a servir a su prójimo. Y otra razón más, y creo que ya nada más es esta y una más. Esta es la última, perdón. Cultiva la comunidad, que es de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Educación clásica no trata de forjar hombres aislados, sino cultiva el vínculo, cultiva comunidad, cultiva las relaciones, ¿no? Lo cierto es que no podemos no podemos avanzar solos, no podemos llegar solos en ninguna parte, hermanos. Necesitamos una comunidad, como dijo la hermana Becky, también me gusta esa palabra, vibrante, una comunidad verdadera, una comunidad amorosa, ¿no? Y por eso es que estamos buscando aprender y hacer educación clásica, hermanos. Bien, hermanos, no sé si alguien quiere participar por último, antes de concluir nuestra sesión el día de hoy. Espero que haya sido un buen tiempo, que nos esté ayudando realmente este esfuerzo de conectarnos en línea para poder seguir aprendiendo juntos, aterrizando los conceptos que de repente son un poco confusos, pero que poco a poco se van aclarando, hermanos. ¿Alguien quiere aportar algo, hermanos, para dar por concluida esta sesión? Pues, hermano, si puedo tomar la palabra. Adelante, hermano. Sabes, con todo esto me ha hecho pensar, digo que es una verdad que en nuestros días se vive. Digo, en algún aspecto me ha tocado vivirlo en mi carrera laboral. Y estas 7 virtudes del por qué lo hacemos, están en contraste o contrastan en contra de lo que se vive en la educación moderna. En la lección 1 mencionaba que la educación moderna busca 7 habilidades para la supervivencia. Y en mi carrera laboral, a mí me tocó lidiar con jefes que buscaban esas 7 habilidades específicas. Y la verdad es un contraste bastante significativo, que la verdad, tal vez ahorita no lo vemos, tal vez no nos tocará verlo ni vivirlo con nuestros hijos, o en la experiencia hablando, pero me hizo pensar en la capacidad, en cómo la educación moderna ha reducido lo que es la educación, ¿no? Para el hombre, el propósito, pues, y cómo conllevan a que en vez de que el hombre crezca, pues decrezca, ¿no? De alguna manera.
Ujú. y cómo, cómo esto pues ayudará a nuestros hijos. Digo, en este tiempo y con esto que nos acabas de compartir, hermano, me hizo pensar en cómo me tocó vivirlo a mí, cómo mis jefes buscaban que tuviese habilidades, no sé, como resolución de problemas o cosas así, que todas esas capacidades te las da, y lo menciona el doctor Perrin, te las da la educación clásica. Ujú. Entonces, pues la verdad es de mayor aliento el poder vivirlo así, palparlo, entenderlo y que podamos crecer, ¿no? Con ese anhelo de que nuestros hijos vayan a estar mejor fundamentados que lo que la educación clásica hace. No, Sí, que la educación moderna hace. sí, dice el hermano Paco y estoy de acuerdo con él. A mí me pasó lo mismo. A mí me ha hecho consciente de lo mal educado que estoy y me ha despertado a asombrarme más de la profundidad del conocimiento en general. Dan ganas de saberlo todo, dice. Pero luego nos acordamos del multum non multa y festina lente. Esos son dos principios que vamos a ver ya en las lecciones finales, hermanos. Eh, Insisto, hermanos, sigamos perseverando. Cuando lleguemos a eso podemos dialogar de esos principios y quizá la próxima sesión vaya a abordar ya eso, hablemos de estos principios de pedagogía. Ojalá todos puedan estar ya en esas lecciones para que podamos dialogar de estos principios que son fundamentales, hermanos, ya a la hora del cómo vamos a instruir a nuestros hijos en la práctica, ¿no? Eso nos van a ayudar a tener más claridad respecto de cómo debemos de guiarlos, dirigirlos. A lo mejor de repente ahorita aquellos hermanos que están entendiendo todo esto, pues creen que va a ser un currículum abrumador, ¿no? Que vamos a tener que estar abordando muchísimas cosas, pero no es así. Digo, vamos a abordar mucho, pero no muchas. Mucho de ciertos aspectos, pero no muchas asignaturas, no muchas cosas. Y el otro principio es hacerlo pausadamente, o sea, avanzar, avanzar, avanzar sin detenernos, pero no apresurados, no queriendo simplemente como corriendo, no, no, no. Es ir paso a paso avanzando, avanzando es lo que significa la frase festina lente que pone nuestro hermano Paco ahí, apresúrate lentamente, ¿no? Entonces, vamos a entender todo eso, hermanos. Yo creo que todo esto va a ayudarles bastante, les va a ir generando más anhelo y más deseo por seguir aprendiendo juntos, hermanos. Esa es la idea, esa es mi esperanza. Y poco a poco podremos ir también siendo de edificación y bendición a otros hermanos en la fe que puedan estar interesados en comprender todo esto, hermanos. Y sí, educación clásica, como dice el hermano Carlos, al final sí capacita a nuestros hijos para el aspecto laboral porque precisamente les concede todas esas herramientas, ¿no? Sí, Que aún las empresas del mundo desean, ¿no? Que sí. tuvieran los hombres, ¿no? Sí, mira, Pero hermano, los tengo aquí a la mano. No sé si pueda leértelo rápido, que decía que eran 7 habilidades de supervivencia. sí, hermano. Era el pensamiento crítico, la resolución de problemas, colaboración entre redes, liderazgo por influencia, agilidad y adaptabilidad, iniciativa y espíritu empresarial, comunicación oral y escrita eh, oración escrita efectiva, Ujú. acceso a análisis de información, curiosidad de imaginación, los frutos de una educación. Dice Perrin, los frutos de una educación en las artes liberales aún son necesarias hoy en día. Y Sí, como te decía, hermano, a mí me tocó tener jefes que me decían, ponte a estudiar algo que te ayude a tener una buena comunicación oral, que te ayude a tener una buena redacción, que te ayude a tener, no sé, colaboración, resolución de problemas y en la vida, pues, en la vida laboral se busca mucho eso, ¿no? El pensamiento crítico, cosas así.
que pues podremos darles esas bases a nuestros hijos. Así es, hermano. Muy bien, hermanos, pues gracias, hermano Carlos, hermanos, todos los que han estado participando, los que se unieron a la reunión, hermanos. Pues sigamos avanzando, sigamos perseverando. Si hay dudas, hermanos, sigo invitándolos, escríbanlas en el grupo de WhatsApp. Si de repente algo le genera a alguien alguna inquietud, escríbalo ahí, ponga ahí las preguntas, aun cuando sean cuestiones prácticas, hermanos, hermanas, que ya tengan que estar instruyendo a sus pequeños o que ya estén en ese proceso, escriban también eso, ¿no? Y dejamos un espacio en las sesiones para poder compartir algunas de las cosas, algunos hermanos que quizá ya están implementando ciertos aspectos de la enseñanza o van avanzando en algo, pueden compartir o podemos compartir para retroalimentarnos, ¿no? Si fuera el caso, alguien necesita como que tener más claridad, ¿no? Sé que, digo, en el proceso de tomos tarde o temprano todo se va a hacer mucho más sencillo, claro, hermanos, pero igual podemos ir abordando cualquier inquietud que surja entre nosotros y eso va a ser de mucha ayuda, hermanos. Entonces, pues por hoy creo que podemos concluir en este punto. Déjenme ver, igual les pregunto en el grupo en transcurso de la semana cómo van los que están llevando el curso para ver si nos extendemos una semana más para que todos podamos concluir con el curso de introducción. En 15 días tendríamos una sesión y se supone que ya habríamos terminado, ¿no? Todas las lecciones del curso de introducción. Pero si de repente hay alguno que está un poquito atrasado, podemos ver la forma de extenderlo una semana más para que todos terminemos este curso, este primer curso de introducción y poder ya posteriormente comenzar un curso más, ¿no? Y seguir avanzando de esta manera, hermanos. Cualquier duda, hermanos, estoy a la orden también. Pero bueno, pues creo que es todo, hermanos. Vamos a dar por terminada nuestra sesión. Si nadie tiene algún comentario más, ¿sí? Y hermano Carlos, pues si puedes tú ahora concluir la grabación y guardarla, y te voy a pasar la clave del